Y bien, amigos de la revista Bolivia, lo anunciado, está con nosotros el dirigente nacional del MAS, asambleísta por la paz, Gustavo Torrico Landa, a quien primero quiero agradecer, sobre todo por la deferencia con la revista Bolivia y por aceptar esta entrevista. Gustavo, bienvenido a la revista Bolivia. No, gracias, José Antonio. Gustavo, ¿cómo evalúas en este momento la coyuntura política del país? Mira, está complicada. Y no soy mal tipo en decir lo que digo. Está pendiente de un hilo, en realidad, este tema de una paz totalmente inestable que estamos viviendo a partir de la salida del presidente Morales del gobierno. Una salida intempestiva a sugerencia de las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Que no están para sugerir, están para obedecer. Pero bueno, y luego una serie de hechos en los que no podemos negar una falta, creo, de luces políticas, una falta de perspicacia política en la propia bancada del movimiento al socialismo. Y esto ha llevado a que haya una paz, como te digo, bastante vulnerable, que hasta hoy está pendiente de que si se aprueba o no se aprueba una ley de garantías. Paradójico en un gobierno democrático que tengas que exigir garantías para poderte mover, para que no te detengan, ¿no? Porque el delito de moda, hasta antes de este cambio de gobierno, habían delitos como violaciones, feminicidios, ¿no? Hoy el delito de moda es la sedición. O sea, si opinas en contra del gobierno, es sedición. Sale un ministro y te dice, los vamos a ir a cazar, empiecen a escapar. O sea, sale otro ministro y te acusa de lo que quiera. Entonces, ha llegado un momento en que las fuerzas se han reunido en Palacio, las fuerzas sociales con los que están usufructuando del poder ahora, y llegaron a un acuerdo para que haya una tregua, para que vayamos a una paz, para que definamos nuestras cosas en unas elecciones abiertas. Un gobierno que debía ser de transición se está tomando demasiadas atribuciones en política exterior, por ejemplo, en economía, lo anuncian sus ministros, ¿no? Y más se está dedicando a copar el espacio administrativo antes de construir realmente para lo que está llamado, que son elecciones. Un gobierno transitorio, lo dice la Constitución, está para llamar a elecciones. Esa es su función. Por lo tanto, colocarte a romper relaciones con unos países, abrir con otras, te muestra que estás medio que queriendo insinuar a la ciudadanía que te quieres quedar por mucho tiempo. Te anuncian auditorías. ¿Cuánto dura una auditoría? A cualquier tema. Por lo menos 6 meses, 8 meses, no sé. Ya, 6 meses, digamos. ¿No? O sea, cuando quieran entregar la auditoría ya no están. Habrá un gobierno electo. O sea, se están preocupando de ese tipo, de llenar el espacio administrativo antes de preocuparse de solucionar este problema. Hubo, como te digo, un acuerdo entre el que estaba patrocinando y mediando la Iglesia, las Naciones Unidas, etc. Llegaron a un acuerdo para que haya esto, como te digo, paradójicamente, en democracia estamos pidiendo libertades, garantías. En la dictadura de ayer todos hacían lo que les pegaba la gana. Lo escupían al vicepresidente, le echaban agua al presidente, nos trataban de dictadura, de tiranía, etcétera, etcétera. Nos decían que no había, que habíamos vulnerado la libertad de expresión y además de los medios, que coaccionábamos a la prensa, que no dejábamos, no había prensa, la libertad de prensa había sido proscrita. Y bueno, si esa es la
la dictadura estábamos viviendo bien, digamos, ¿no? Porque a estas alturas no puedes caminar, te persiguen, te acusan, te detienen sin ningún elemento. Y aquí quisiera hacerte una puntualización. Nos han acusado todo el tiempo de que manejábamos la justicia, ¿sí? Y nosotros que manejábamos la justicia no pudimos hacer avanzar un proceso en el que uno de los ministros está acusado de falsificar libreta militar, que fue sentenciado en primera instancia, que apeló porque tiene su derecho de apelación, y eso no pudimos hacer avanzar nosotros que manejábamos la justicia. ¿Te das cuenta? Hoy, paradójicamente, este mal endémico que tiene el país, que es la justicia, no lo podemos cambiar, ¿sí? Nos golpeamos el pecho o nos cortamos los dedos porque somos unos tontos de verdad. No lo cambiamos a tiempo y la justicia hoy se ve que es un monigote de cualquiera de los gobiernos, ¿sí? Menos el nuestro, porque nosotros no la utilizamos. Ahora, o sea, nosotros no hicimos hincapié en que se tome tal o cual decisión, pero sí te muestra, no sé si lo esté haciendo el gobierno actual, no lo estoy acusando, no sé si lo hicieron los gobiernos pasados, porque yo lo que veo hoy, José Antonio, es que la justicia es un simple monigote que por inercia se pone al servicio de un gobierno. Hoy le dan libertad a Leopoldo, ¿no que ayer era culpable? Hoy lo sueltan a los acusados de terrorismo, ¿no que estaban culpables y encarcelados? O sea, en 15 días demostraron sus inocencias, pero además la injerencia que hace el ministro de Justicia actual, de decir que vuelva el señor Cosío, le estoy diciendo a la justicia que levante los apremios, los arrestos y que le deje defenderse. ¿Y qué tiene que ver él? ¿Qué tiene que ver? ¿Ah? Entonces, y te dicen, qué malos son estos tipos, cómo manejaban la justicia. Pues yo te digo, no lo acuso de que esté manejando la justicia. Yo creo que la justicia es un monigote que salta al calor del poder. Tú subes al poder, empieza a saltar para ti. Yo subo al poder, te echa basura a ti y salta para mí, sin que nadie de los dos le hayamos pedido que lo haga. Por lo tanto, así está funcionando hoy el Estado, así está funcionando este tema del proceso en el que estamos metidos, esta pasividad, esta paz que se vive tan, ¿qué te diría?, tan vulnerable en cualquier momento. Y hay algo que me llama la atención. Si tú no quieres respetar lo que se hizo antes, etc., y le empiezas a tirar basura, los 2/3 que apoyaron y creyeron ese proyecto, etcétera, etcétera, se sienten ofendidos y empiezan a reaccionar. Ahora seguro van a decir, ha dicho que reaccionen sedicioso, ya veo, ya tengo otro proceso más por tu culpa. Pero bueno, ese es el problema hoy. Gustavo, te han acusado ha habido varios criterios de los políticos de sedición, de terrorismo. Tú hace rato me dices, nos sentimos perseguidos. ¿Cómo te sientes en este momento, como ser humano? Mira, yo me siento bien con mi conciencia. Todo lo que hice, lo hice conscientemente. No me arrepiento un gramo de lo que he hecho, porque creo que hemos transformado un país. Pero ya a estas alturas, metido en una ciudadanía donde te atacan, te insultan o te quieren golpear, etcétera, etcétera, o te van mandando por las redes, y cállalo vivo o muerto, etcétera, etcétera. Entonces las redes no me preocupa porque es el mundo de la cobardía, ¿no? Pero que te atacan. En pleno proceso electoral lo agarraron a puñetes a nuestro ministro de Hacienda. Y la policía, bien, gracias. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Vulnerado en tus derechos? Yo no me estoy quejando. Sé cómo es la política, sobre todo en nuestro país. Ya somos bastante mayorcitos, como verás. Hemos pasado desde el periodo dictatorial más duro a la dictadura neoliberal.
hemos hecho un proceso de liberación, volvemos a un principio de dictadura en estos momentos, por más que lo disfracen de democracia o quieran hacer aparecer lo que es, ya que no se cumplieron ninguno de los estamentos democráticos para que la señora Áñez esté sentada ahí. Se vulneraron todos. A veces mi opinión. Los otros señores dicen que se cumplieron todos los requisitos. Esa es su opinión. Entonces, las opiniones las dejemos ahí y los entendidos sacarán sus conclusiones, ¿no? Hablemos del MAS. Te veo con una polera del MAS, presidente Evo. Yo votaré por Evo. Esta polera me imagino que era para la campaña. Ah, sí, estaba en la campaña. Pero bueno, tiene su cariñito, yo la tengo siempre, ¿no? Gustavo, ¿cómo está el MAS por dentro en este momento? Daría la impresión de que con Alcam, la COP, medio que un poco lo han dejado a Evo Morales. Es más, la COP al final incluso se ha sumado al gobierno transitorio. ¿Cómo analizas tú? Ya un poco, digamos, más frío, Evo Morales hace un mes que deja el poder. ¿Cuál es el análisis del político, del militante del MAS? Te decía, ha habido una falta de criterio político en nuestras fuerzas y eso hay que saberlos reconocer, porque a la salida del presidente, a sugerencia de las Fuerzas Armadas, venía la sucesión presidencial. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué sentido tenía que renuncie la presidenta del Senado? Que renuncie antes que la presidenta el primer vicepresidente del Senado. De Borda es entendible. Lo tuvieron a su hermano, están en las imágenes, están los videos, desnudo en Potosí, lo torturaron, etc. Hasta decirle, si no renuncia lo vamos a matar. Y con lágrimas en los ojos Borda renunció. ¿Qué sentido tenían ciertas denuncias que no llevaban a nada? Por ejemplo, la diputada Silva, digamos, ¿no? Para ponerte un ejemplo nomás. ¿Qué sentido tenía? Nosotros lo que teníamos que haber hecho es, y así lo habíamos estado monitoreando casi, que la bancada se presente a la convocatoria de la señora Áñez, porque no podemos negar que en ese momento era la autoridad en el Senado que había quedado. Ante las denuncias de la presidenta y el primer vicepresidente quedó la segunda vicepresidenta. Pero esto es un tema transitorio, ¿sí? Administrativamente sí podía asumir esas funciones. No era electa por el Senado, ¿sí? Por lo tanto, podía convocar a la sesión. El MAS debía presentarse a la sesión, ¿sí? Y elegir una directiva. Electa quien sea, así sea la señora Copa que está ahora, esa era la sucesión presidencial. Y si no te permitían dar, estaba confirmado lo que es un golpe de Estado. El MAS ahora se encuentra cuestionado. Nos ha servido mucho, de verdad, este hecho, porque hemos podido ver cuántos de nuestros militantes, sobre todo nuestros dirigentes, tenían pies de barro y estábamos en plena lluvia. ¿Cuántos de nuestros dirigentes eran de papel? ¿Y cuántos sabemos de qué madera están hechos? Nos sirvió. Por lo tanto, hay una especie de purga silenciosa que nos ha llevado a reconstruirnos. La fuerza de nuestro pueblo está ahí, con nosotros. Nos estamos reorganizando muy rápidamente con miras a las elecciones. El presidente Evo Morales instruyó que nos preparemos y que vayamos a una elección y que vayamos a demostrar que de verdad el tan cacareado fraude que ni la OEA lo demuestra, ni nadie lo demuestra, pero que es el caballo de Troya, lo desmontemos y mostremos de verdad quién había ganado una elección. ¿Qué es lo último que te dijo Evo Morales a ti, Gustavo, en estos días? ¿Cuál es la última instrucción? Sabemos de que nos decían hoy, por ejemplo, que Evo está hablando con las organizaciones, con los parlamentarios, sé que está comunicándose.
¿Qué es lo último que te ha dicho a ti, Evo? Tenemos la instructiva de colaborar y de organizarnos violentamente, que busquemos nuestros mejores cuadros. Hay, como te digo, una especie de ajuste en el MAS. Hemos ya desarmado el CODELCAM, el CONALCAM también, porque en cierto momento se constituyó en un lastre muy duro que debíamos llevar a cuestas. Y te lo digo con autocrítica, no sé, muchos mañana seguro van a gritar, pero esa es la verdad, porque resulta que había un sinfín de organizaciones que se metieron al CONALCAM, porque era el Consejo Nacional por el Cambio. Entonces se metieron, no sé, me voy a inventar, la asociación de jirafas, etcétera, etcétera. Te das cuenta para que nadie se sienta ofendido. ¿Ah? Pero el dato de la verdad era él y su alma. No había tal. Pero sí había una presión para tratar de acomodarse, para tratar de estar en la foto, para, no sé, para una serie de cosas. Y por eso te digo, nos sirvió a nosotros. A la final fue una sacudida muy fuerte para quitarnos esto de encima y ver quiénes quedamos. Y los que quedamos en realidad es el Pacto de Unidad. Eso es nuestra base fundamental y ellos demostraron que esa es la fuerza del MAS, el Pacto de Unidad. Para ser concretos, ¿quiénes están en el Pacto de Unidad? Para que la gente un poco los visibilice. El Pacto de Unidad es la Confederación de Campesinos, la Confederación de Mujeres Indígenas Bartolina Sisa y la Confederación y todos los, bueno, sus asociaciones, etcétera, de los interculturales. Ese es el Pacto de Unidad. ¿No entran ahí los cooperativistas mineros? No, todos ellos se sumaron al CONALCAM, todos eran el CONALCAM, ¿no? Y tú me decías, la COF, sí, la COF... me llamó la atención que Huarachi nos haya pedido que demos un paso al costado, ¿sí? Y en el último ampliado va y nos dice, si tengo que pedir disculpas, me disculpo. En Cochabamba fue eso. Claro, entonces yo vengo, le meto un tiro a tu hijo y mañana vuelvo y te digo, ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué no me disculpas? A la final cualquiera dispara. O sea, me parece irracional, ¿no? Tratando de seguir evaluando cómo estamos y la perspectiva, se habla del joven dirigente del Chapare, Andrónico, suena mucho en las mismas filas del MAS. Se habla de Adriana Salvatierra, pero por lo que me dices, Adriana se equivocó al precipitarse, al renunciar, luego al final volvió, dijo, no solamente renuncié a la presidencia, sigo siendo senadora. ¿Cómo tú crees que debería, o qué perfil debería tener el nuevo binomio para las próximas elecciones? Yo creo que el nuevo binomio debe ser una mezcla de experiencia, ¿sí? y consecuencia también. Pero antes de darte un binomio, ¿qué tiene que valorizar el MAS? ¿Qué tiene que evaluar? Es el hecho de cuál es el sujeto histórico. ¿Cuál es el sujeto histórico en el MAS? ¿El clase media? ¿El obrero? ¿El campesino? ¿El indígena? ¿Cuál es el sujeto histórico en el MAS? En las movilizaciones se vio que el sujeto histórico del MAS es el indígena campesino. Y por lo tanto, considero personalmente, esto no está discutido en el MAS todavía, se está haciendo evaluaciones, pero yo considero que un compañero de extracción indígena originaria campesina debe ser el conductor de esta parte del MAS. El que tendría mejor perfil sería Andrónico, entonces. Bueno, yo también estoy especulando, Gustavo. Pero honestamente, Andrónico es un gran compañero, un gran militante, muy capaz, joven, profesional, es de primera línea. Andrónico es de primera línea. Pero yo creo que primero hay que ensuciarse las manos, como se diría, para aprender a hacer pan. ¿Sí? Yo no voy a entrar a una panadería cuando no sé hacer ni siquiera buñuelos, no lo puedo hacer. Andrónico creo que necesita, más allá de esta su experiencia sindical, necesita un roce para ver
realmente cómo es esto de la política. El mundo sindical es más limpio. En el mundo sindical se juega frente a frente. En la política peleas con pero el escudo lo tienes atrás porque tu amigo viene aquí y te la va a poner por la espalda. Pero esa cosa, yo creo, esa experiencia política le hace falta todavía a Andrónico, ¿no? Es muy personal esta percepción. Pero si el MAS mañana decide que es Andrónico, todos vamos a estar militantes, porque la consigna para nosotros es azul. No importa si es de los pitufos, de los bolivaristas, del San José, esto es azul. Y se acabó. Esa es la consigna. Por lo tanto, eso vamos a pelear. Pero creo que los compañeros de Chapar están viendo también que le falta un poquito de roce Andrónico. No te digo que le falta hablar, expresarse, no, está muy bueno, es genial. Pero le falta este roce de saber, de estar en cancha, pues, ¿no? De foguearte en cancha. Y si eso es acompañado de un tema de experiencia y capacidad, ¿sí? De un compañero indígena, como te digo, con otro compañero que tenga este tipo de capacidad intelectual, etcétera, podríamos estar hablando. Ahora tenemos muy buenos cuadros en el MAS. En este perfil que te digo, lo tenemos a David Choquehuanca, por ejemplo, bastante experiencia, bastante conocimiento y bastante querido por el mundo indígena campesino. Pero también no debemos despreciar, digamos, un candidato tipo Diego Pari, un intelectual quechua. Y en el otro lado, en el tipo de la experiencia, también lo tenemos a Lucho Arce, lo tenemos a César Dodweiler, por ejemplo. O sea, tenemos buenos cuadros, muy buenos cuadros, ¿no? Y esperemos que podamos tener una victoria en las elecciones y reposicionar un nuevo gobierno. De todos modos, nosotros no hemos perdido la perspectiva de país para nada. Lo que nos preocupa es que nos estén picoteando los cimientos de a poquito, golpeando cosas que no vienen al caso, dejando sin médicos, por ejemplo, solamente por el hecho de ser cubanos, a la gente del Alto. Yo quiero ver cuántos de los médicos van a querer ir a los pantanos del Timnis a trabajar. Quiero ver. No quieren ir a la Asunta, aquí abajito, a 8 horas de La Paz. No quieren ir a la Asunta, ¿sí? Pero fueron estos médicos. Pero ya que el ministro de Salud actual indicó que se va a reforzar el SUS con todos, etc. Traigamos todos los médicos, a ver cómo la hacemos. Esos señores han dejado bastante experiencia. Los jóvenes que han estudiado en Cuba también están preparados para eso. Nuestras universidades también, seguramente. Veamos que lo hagan, todo lo que hagan en favor de la sociedad lo vamos a aplaudir. Pero hay cosas que tampoco les vamos a aceptar, ¿no? Gustavo, ¿cómo está la otra acera? ¿Cómo ves el tema de la gente que está queriendo pues competirle al MAS? Es decir, ¿cómo ves las otras coaliciones, los otros candidatos? Hay audios entre Camacho y Pumari. En fin, ha pasado de todo estos días. ¿Cómo ves eso? A ver, yo que veo en el otro lado. Yo soy bastante atigrado, por lo tanto vivo en la curva sur. Ahora vamos a hablar de la curva norte, si quieres verlo así. Yo veo como que se vuelven a desatar las angustias de poder individual. Salió don Samuel, el eterno 6% y perdedor de este país, salió a marchar declarándose candidato. Don Carlos Mesa, que fue el voto útil, no te ofendas, Carlos, el voto útil para el inútil. Eso fue esa votación. Hoy ya no les es útil, ¿sí? Hoy Carlos Mesa no está más allá del 8-9%. No sueñen que van a volver a lo mismo. Entonces, acá hay un tema. Si vaya a estar Carlos Mesa, que dice que va a seguir, yo no sé hasta dónde está dispuesto a someterse a una pateadura electoral que le den hasta los otros partidos.
si va a estar don Samuel. Está el Chi, que dice que se va a buscar sigla como sea, pero que él va a participar, ¿sí? Y la dupla menos auspiciosa que yo veo es Camacho Pumari, e incluso yendo individualmente, ¿ah? Porque hay un tema, señor Camacho. En política hay una ética de caballeros. Más allá de que nos digan que los políticos somos los más sucios, ¿no? Así nos tratan. Somos la lacra de este país y del mundo entero, en realidad, en todos los países, pero somos necesarios, digamos, para estar en estas cosas. En política hay un código de caballeros. Lo que hablamos en política se queda entre los dos. Más allá de todo lo que nos sentemos a negociar, porque hay que hacer negociaciones en política, yo no te puedo imponer todo el tiempo, ni tú a mí, tenemos que sentarnos. Yo he sido jefe de bancada en la oposición del MAS y he tenido que sentarme. Está testigo don Mario Cosío, por ejemplo, nos hemos tenido que sentar para discutir la presidencia en ese tiempo de don Mario Cosío. Me sentaba con Chelelo, soy muy amigo de todos absolutamente, incluyendo de los ministros actuales, porque esa es la política, es un tema ideológico, no es un tema personal. ¿Sí? Todos lo ven como personal. Si me vieran mañana a tomar un café con Burillo, ¿qué dirían? ¡Qué traidores! No, estamos hablando, somos amigos, somos amigos en el camino, somos colegas. Entonces, pero hay que hablar, ¿sí? Y creo que ahí se ha desatado un hecho tan jodido de Camacho grabarle la conversación a Pumari y acuchillarlo por la espalda. Entonces, ¿quién se sienta hoy a hablar con Camacho? Claro. Yo me sentaría a hablar en mi casa, pero previo lo paso por un cuarto donde lo desnudo completamente, lo baño y luego lo hago sentar en la sala. No hay confianza. Pero mira, si tú les preguntas a los del gobierno actual si sentarían conmigo a hablar, claro que sí, porque yo valgo por mi palabra y lo saben ellos bastante bien. Y yo también confío en muchos de ellos en su palabra, porque nos hemos conocido, hemos compartido años. Con el ministro de gobierno actual hemos compartido ¿cuántos años? Con Óscar Ortiz yo en la plaza, delante de todo el MAS y delante de todo el gobierno. Además yo me abrazo con Óscar Ortiz, con el señor Peña de Santa Cruz, con don Yerko Núñez nos saludamos en la calle efusivamente, después de que estamos saliendo de un ambiente que nos hemos tijereteado y nos hemos dado duro en un debate. Salimos y nos despedimos y si nos vemos en la calle, hola hermano, ¿cómo está Gustavo? ¿Cómo está Yerko? No es personal. Con la señora Sandoval, por ejemplo, yo me llevo muy bien, sigo en la calle. O sea, aquí Camacho cometió el gran error, que te lo cuento, fue el error que cometió la diputada Marisol Abán, el 2004, si mal no recuerdo, o en el 2003, en el que estábamos haciendo justamente este tipo de negociaciones, la directiva, las secretarías, etcétera, etcétera. Yo como jefe de bancada tengo que estar con todos. Hablamos con ella y ella salió, hecha las iluminadas, salió al pleno y dijo: yo acabo de reunirme con Gustavo Torrico. Volada, incluyendo en su bancada. O sea, no me hizo daño a mí, se hizo daño ella. Hoy Camacho no cuenta para nada, para nada. ¿Sí? Muy posible que ponga plata, ponga una empresa. Hoy día estaba leyendo que se ha contratado una empresa, la misma del Goni, no sé qué. Muy posible que lo haga. Y al otro lado, Pumari no cuenta ya. Porque Pumari es el tipo que está entrando a pedirte plata, a pedirte aduana. ¿Te imaginas de candidato te está pidiendo las aduanas? ¿Te lo imaginas de presidente o de vicepresidente? ¿Ah? ¿Te lo imaginas? O sea, lo va a rifar el país, va a ser una lota para que todo el mundo se lo compre. Ninguno cuenta. Samuel, el eterno perdedor, Carlos Mesa, que era el voto útil, están fuera. Yo creo que, y lo dicen ellos, porque hay que leer entre líneas, cuando te dicen, ya pues, hagamos un frente único con quien sea. Esta mañana veía unos de las
plataformas y decían, hagan el frente único con quien sea, porque hay que ganarle al MAS. ¿Cuál es el miedo? Si somos unos perdedores, si somos unos desubicados, odiados por el país, ¿cuál es el miedo para hacer frente único? El otro día decía Franklin Pareja en una radio, el frente único servía para deslumbrarlo a Evo. No está Evo. ¿Cuál es el afán de hacer un frente único? O sea, repartirse el Estado. ¿Cómo vas a hacer una línea? Porque más allá de lo que digan fuera las ideologías son las que manejan pues un Estado. Si yo soy, como dice el ministro de Economía y el de Desarrollo, ¿no es cierto? Dicen, yo soy liberal, estas empresas hay que venderlas. ¿Sí? Lo dijo claramente. Las empresas del Estado es que quiere venderlas, alquilarlas, cesarlas, no sé qué. Si es socialista, no va a querer venderlas, ¿no ve? Entonces no me digan que la ideología no cuenta, claro que cuenta. ¿Cómo vas? ¿Qué ideología tienen? O entonces, ¿para qué se distribuyen si tienen la misma ideología? Si toditos son capitalistas, ¿sí? O liberales, como quieran llamarse, neoliberales, Samuel, Oscar, etc., ¿para qué hacen tantos partidos? Si somos de la misma línea ideológica. Eso te demuestra que yo tengo que tener mi pedazo de la torta. ¿Sí? Y si soy chiquitito, pues denme las miguitas. Y si soy más chiquitito, 0,3%, algo así, por ahí había alguien, permítanme lamer las migas que han caído al piso. Más o menos así se ve. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el rol ahora de Gustavo Torrico? Mira, yo he estado desde agosto, septiembre, ya desde julio, en realidad, con una complicación muy dura en la arteria aórtica, ¿no? Muy fuerte, que no me permitió moverme mucho. Estoy con una baja en la asamblea, pero mis roles, obviamente, yo he sido siempre soldado de trinchera y de primera línea. Yo no me hallo de ministro, por eso nunca quise ser ni ministro. Alguna vez fui viceministro, pero no me gusta. Yo soy soldado de trinchera, adelante. Y lo que vamos a hacer es reimpulsar este proyecto, colaborar en todo lo que es nuestra rearticulación. Estamos trabajando en eso con la Dirección Nacional, etcétera, para rearticularnos bastante bien, para que se visibilicen nuestros cuadros, que en algunos momentos han sido opacados por algunos dedos que querían mover a dedos como si fuéramos las fichas de ajedrez, ¿sí? Y eso está mal, lo habíamos dicho. Fui uno de los principales críticos, y lo dije abiertamente, en el gobierno, en varios lugares, de que los ministros no tenían por qué meterse a la política partidaria, que los políticos partidarios deberíamos hacer todo este trabajo. Pero entonces se decidió que sean los ministros, ¿no? Como una especie de responsables de campaña en cada departamento. Y el ministro iba a una reunioncita y se venía, y a la final del día aparecieron los paracaidistas, los arribistas, los lamebotas, los conversos, los que ayer se vestieron de rojo y se pusieron su camiseta azul, una bola de sinvergüenzas, y te lo digo de frente, aparecieron, y como el ministro que estaba encargado de Tarija, si tú quieres, no conocía el tejemeneje de ahí adentro, terminó poniéndolos de candidatos, etcétera, etcétera. Y entonces hubo una crisis también en el MAS. Que el MAS, por militancia, consecuencia, sobre todo, y disciplina, votó. Pero votó así con que, ya le pongo mi voto, ¿te das cuenta? Así como nosotros, pues cuando vamos al fútbol, ¿no ve? Yo a veces voy, yo estoy con toda mi bronca y pago mi entrada y me siento, porque soy un cuervo, pues a veces, ¿no? ¿Qué va a hacer? Más o menos así lo hizo el MAS. Y hoy no puedes ya ir en ese sistema. Hoy estamos armando ciertas cosas para una reestructuración bastante buena del movimiento al socialismo. Lo lindo es que no perdimos el apoyo popular, porque obviamente si voy al megacenter,
como la gente hoy se siente tan envalentonada, te quiere insultar, te quiere hacer, y yo sé, viste, yo soy un tipo de la calle, yo me defiendo, no tengo problema en eso. Pero si me voy a defender contra alguien, seguramente el abusivo del MAS, el tal, el cual, ¿no? Y la policía, bien gracias, y la fiscalía que salta alrededor del nuevo mandante, entonces estamos jodidos. Hay gente que te ha criticado mucho por ese audio que ha circulado, por ejemplo, donde tú comentabas acerca de la policía y los calificabas, pues, de traidores, en fin. Son dos audios que fueron manipulados. Uno... O sea, no son reales esos audios. No, son reales, pero fueron sacados pedazos del contexto en el que se dijo y se hizo. Uno lo manipuló, es una entrevista en Patria Nueva, en un programa que se llamaba Debate, Polémica, no sé si siga viendo, en el que agarraron un pedacito. Yo en cierto momento lo que mencioné es, dije, miren, no vayamos a la confrontación, porque en estos momentos donde ya todo es violencia, nos vamos a enfrentar y va a haber muertos y heridos. Y dije, a ver señora, no manden a sus hijos de la universidad. ¿A qué los están mandando a la pelea? Nos pelearemos entre los que tenemos interés. Pues claro, yo masista voy a salir a defender al MAS. Pero salir así, bajo esas consignas tan facilonas, no a la dictadura, exijo mi democracia, cosas de esas, ¿no? Dije, no lo hagan, ¿no? En ese momento dije, porque no sé cuántas madres después van a estar dispuestas a enterrar a sus hijos. Lo dije claramente. No dije se los vamos a matar a sus hijos. Ese fue el contexto. Y al final de la entrevista yo dije hacia la cámara, le dije, porque les decimos de frente, ya en otra parte de la entrevista, si quieren hacer esto, nosotros vamos a defender nuestra revolución. El periódico digital, el Diario Net, pone la última parte, ¿sí? Y pone ahí, Gustavo Torrico, nosotros vamos a defender nuestra revolución. No sé cuántas madres quieran matar a sus hijos. Nos amenazó de muerte a los jóvenes y se desató la euforia. Marcharon en mi contra, no sé, ya. Y la segunda, que es de los policías, en el que sale un diputado, y ustedes deben tener la nota, sale un diputado del MAS, que ya no vale la pena dar su nombre, porque al MAS lo van a empezar a molestar. Y él, en una cuestión interna, ¿sí? En una conexión interna del MAS, él dice, no vamos a permitir que se apruebe el proyecto de ley de 100% para los policías. No lo vamos a permitir. Ya, estos perros policías no hay que darles ni agua. Lo dijo. Yo les mando un audio, porque como te digo, yo no estoy circulando, en realidad, todavía estoy con una baja médica. Yo les mando un audio, les digo, compañeros, a ver, a modo de reflexión, es una locura que nosotros nos opongamos al proyecto de ley. Sé lo que están diciendo, que a estos perros policías no hay que darles nada, pero no es eso. Es más, hay que mejorar, hay que darles a los de salud, hay que darles a los maestros, les demos a todos, si hay para uno, que haya para todos. Ese fue el texto. Entonces, un periódico saca, ¿sí?, ese pedacito y dice, a los perros policías no se les dé nada. ¿Sí? Y saca otro pedazo de más abajo que yo digo, ¿por qué? Esto es una posición política, pues. Yo hago política. Yo digo, ¿por qué nosotros nos vamos a hacer el lío con los policías y nos tiramos en contra y nos van a seguir odiando? Nos van a odiar más si no les damos y le quitamos el problema a la usurpadora. Oiga, 14 años nos han tratado de narcotraficantes, tiranos, dictadores, puta no sé qué, nos dijo de jeques, no sé, una serie de cosas. No hemos metido a la cárcel a nadie. Y entonces salen y dicen, es una ofensa para la presidenta que le ha dicho usurpadora.
¿Dónde está la ofensa? Si para mí es usurpadora, para el Señor es del lado puede ser legítimamente constituida, para alguien será la destinada a ir al cielo, ya que andan todo el día con su Biblia, no sé. Pero yo solamente quiero decirles, señores, si hay un cielo, yo soy ateo, eso lo sabe todo el mundo. Pero si hubiera un cielo y yo soy el equivocado, yo les apuesto que yo entro primero al cielo antes que ellos. Se los apuesto por mi forma de vida que he llevado. Eso lo garantizo. Se ha acusado mucho a la gente del MAS, por ejemplo, de haber quemado los Pumacataris aquí en La Paz, de haber en Yapacaní, haber quemado ambientes de la policía. O sea, se dice que incluso es más, el MAS habría dado armamento a algunos grupos y que esos, incluso se ha hablado de que los armamentos viejos de la Unión Soviética han llegado aquí a Bolivia, vía Colombia, y que se les ha dado eso a la gente, y que en realidad por eso incluso los muertos con arma de fuego no son con el calibre que usan pues los del ejército. Entonces, son esas las acusaciones que han salido. ¿Qué les dices a esa gente? La gente del campo, la gente indígena, ¿sí? La gente obrera, los hijos estoy hablando, somos los que vamos al cuartel. Yo soy reservista del cuartel. Yo no me he comprado libretita de ningún lado. Yo soy reservista del regimiento Camacho. Soy artillero, ¿sí? Vamos al cuartel. ¿Y tú crees que si hemos repartido armas a todos los señores que han hecho el cuartel, que son reservistas, no hay ni un policía ni un militar herido? Que alguien me explique, pues. Si tuviéramos armas, nosotros no queríamos la confrontación. Nosotros teníamos tomada la Plaza Murillo toda esa semana, ¿sí? Estaban ahí mineros, fabriles, estaba el MAS, organizaciones sociales, llegaron de Potosí, qué sé yo. Y el viernes, cuando ya nosotros sabíamos que la policía estaba en afanes de motín, ¿sí? Teníamos el informe de inteligencia que estaban en afanes de motín. El presidente decidió todos a su casa. Listo. Vacíen la plaza. Porque si no vaciamos la plaza y la policía se retiraba, eso iba a ser una carnicería entre los señores que estaban asediando la plaza y entre los que estábamos dentro de la plaza. Y el presidente dijo, no, listo, todo el mundo fuera a su casa. Y lo desarticuló. Nosotros no estábamos yendo a la confrontación. Ahora, se han quemado un montón de centros policiales. Mal que lo han hecho, porque esa es cosa de nosotros, de todos los bolivianos. Está muy mal lo que han hecho. Pero en estos temas de violencia, de masas que se mueven, se mete también el lumpen. El lumpen es el que hace varias cosas, asalta tiendas, etc. Y obviamente ha debido haber por ahí también una bronca de ciertos ciudadanos que se sentían traicionados por la policía y así lo manifestaron. Está mal que lo han hecho. La policía, a la final, los edificios y demás, no tenían por qué haber quemado. Pero también sientes una impotencia cuando días antes, desde la elección, te vienen quemando los tribunales electorales, vienen quemando la casa del gobernador de Oruro, la casa de la hermana del presidente, a ese nivel se llegó, ¿cierto? Y la policía, bien, gracias, ¿no ve? También se quemó la casa de Waldo Albarracín, de Casimira Lema. Sí. Entraron ahí. Sí, no sé, mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí, como te digo, la política es una discusión de ideas, no de violencia. Gustavo, nosotros estuvimos en el Alto justamente en estos días y la gente, o sea, habían grupos que marchaban, casi se podría decir como si fueran, no quiero usar el término paramilitar, pero eran grupos casi militares que marchaban y que incluso motivaban a la gente a marchar. Pero lo que más nos llamaba la atención, Gustavo, era que gritaban, ahora sí, guerra civil.
Y mucha gente decía, son militantes del MAS, son activistas del MAS. ¿Había alguna instrucción esos días? No. Mira, a la salida del presidente, en realidad, y todos los ministros empezaron a detener a nuestros dirigentes sin son ni ton, etc. Era una reacción en el alto. Ahora, no puedes negar que en el Alto existen grupos indigenistas, también hay grupos más radicales, eso no puedes negar. Hay grupos radicales, etc. Y el grito ese de ahora sí guerra civil quedó desde, ¿qué te diría? Desde octubre, pues, ¿te acuerdas? En octubre, no, estuvimos en la plaza contigo, pues, en octubre, etc. Gritaban guerra civil, ¿no? Y no, pues, no se puede dar. O sea, no por este tipo de cosas puedes entrar a masacrar a la gente y entrar en una confrontación tan dura que divida el país. Hoy a mí lo que me preocupa no es este hecho, sino que ha quedado muy marcado lo que ya estaba superado, que era el racismo. Hoy ha quedado muy marcado, marcadísimo de verdad, y va a tener consecuencias hacia adelante. Como reflexión, ahora seguro cuando vean esto van a decir, está diciendo que nos dividamos. No, estoy explicando claramente que ha quedado demasiado marcado, ¿no? O sea, hay una intolerancia de la gente. Antes de ayer, el secretario de Comunicación del MAS estaba haciendo unas declaraciones a la prensa en Plaza Murillo. Se asomó un señor muy leído, muy bonito, olor a todos los perfumes que pueda, y le gritó, el pueblo, esa es tu gente, pues tu gente, hijo de tal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si el señor Vicente hable con la prensa y diga lo contrario. O sea, la política tiene que ser esa, ¿no? Pero hoy hay este tipo de fricciones. Lo peligroso también es que has permitido que se construyan grupos paramilitares, y esos grupos paramilitares, se quiera o no se quiera, si no les das un espacio en su estado actual, se van a convertir en grupos delincuenciales. Llámese la Resistencia de Cochabamba, ¿sí? Que junto a la policía, ojo, aquí, junto a la policía, para ir a detener a la gente, el policía llevándolo al preso, y el tipo se asoma y le da con la cañería en las piernas, y se nota que es cañería porque se le cae y suena ten, 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 ahí en las piedras. ¿Por qué? ¿Por qué ha permitido eso la policía? ¿Ah? Y hoy, ¿qué vas a hacer ahora con ellos? ¿Les vas a decir ya chiquitos a su casa, así de simple? No. ¿Ah? Tienes la Unión Juvenil en Cochabamba, en Santa Cruz, que va días después de que todo ya ha pasado, ya hay la calma, ya hay una presidenta, etcétera, etcétera, y te va y te quema a plena luz del día la sede de los campesinos de Santa Cruz y la policía, bien gracias, ¿sí? En Chuquisaca entra, en Potosí entra el Comité Cívico Potosino a interrumpir una sesión de la Asamblea Potosina que está eligiendo vocales porque a ellos no les gusta. ¿Dónde está el orden? Pregúntenle al señor ministro de Gobierno. Si viene una cosa para unos, primero controle a los otros. El ejemplo se da en casa. Primero se controla uno, después controla al resto. ¿Dónde están? Ahora han creado, no sé, otro grupo ahí en Chuquisaca, aquí se han creado la Resistencia, que van amenazando, están haciendo ese tipo de cosas, pero si tú ves, en realidad, el grupo de Cochabamba, que hoy es a la fuerza, ¿no? Vienen y te dicen, denuncie, porque no le gusta. Al defensor del pueblo lo tienen sitiado hace 3 semanas, creo, ahí, y la policía. O sea, ¿hay algún detenido por las quemas de los tribunales electorales? Por lo que le han llevado torturando al hermano del diputado Borda en Potosí. Ahí están las imágenes, ¿por qué no los agarran? ¿Ah?
Porque no lo van a hacer, porque estaban para ellos, a función de ellos. Y si eso se mantiene, no exijas que haya paz, pues. No exijas que esto se comporte bien si tú te estás comportando mal. Por eso les digo, las cosas se hacen primero en casa. En casa es el ejemplo. Si tú te dedicas a beber en la noche, llegas borracho al día siguiente, de trasnoche dentro de 2 días, todo, y tu hijo mañana con tufo, yo quiero ver si tienes la moral para decirle, oye, no tomes. Yo quiero ver. ¿No? Y te van a decir, ¿tú qué haces? Pues a la final. Ese es el gran problema de esto, es como una gran familia. Ahora, si no queremos entender esas cosas y después por algo que he dicho y lo van a editar y luego van a armar otro lío, así no vas a poder gobernar. ¿Ah? Así le estás dejando, porque este es gobierno transitorio, al final se tiene que ir después de una elección, gane el que gane, ¿sí? ¿Qué estás dejando? Un país asentado en brasas candentes. La misión de este gobierno es convocar elecciones y apagar esas brasas para que el nuevo gobierno funcione. Si no, le estás dejando un fieso caliente. Yo no sé cómo lo van a poder manejar. Gracias, Gustavo. Te pido que des tus palabras finales a la gente que te está viendo, que te está escuchando también por Radio Fides. ¿Cuáles son las palabras a modo, digamos, de finalizar la entrevista? Mira, agradecerte en primer lugar y decirle a la ciudadanía, pacifiquemos las cosas, dejemos la violencia de un lado, del otro lado, de todos los lados que quieran, entremos a un juego democrático, limpio, abierto, permita a todo el mundo hacer política, porque si no, no la inclinemos la cancha, pero si quieren inclinarla está bien, pero hagamos política y luego tengamos un gobierno y ojalá no destruyan el país en ese poco tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gustavo Torrico, amigos y amigas, acá en la revista Bolivia, el país que construimos.